Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Yo soy Caro Cruz y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cero Humilde Opinión. El día de hoy vamos a hablar sobre personajes femeninos que nos parecen poderosos en nuestras últimas lecturas o quizá en lecturas que hicimos hace ya tiempo pero que nos marcaron por su personalidad o por la forma en que reflejan su carácter. Entonces es de lo que queremos hablar de hoy. Pero antes de eso, Ale, ¿cómo estás? Hola amiga, estoy muy bien y fíjate que sí. O sea, muchos de los personajes que traigo ahorita sí son de lecturas algo recientes, otros no tanto. Tengo una por ahí de relectura también que ahora que revisité ese libro también me llamó muchísimo la atención y fue el que me hizo que se me ocurriera este episodio. No tanto simplemente porque marzo es el mes de donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sino porque hay veces que hay ciertos personajes que a pesar de que no tienen que ser los principales o no son los principales, tienen un gran peso dentro de la historia y que hacen que la protagonista o el protagonista dentro de esa historia tome un rumbo diferente, ¿no? Entonces, estoy muy emocionada, ya quiero ver qué es lo que nos traes el día de hoy y también compartirte mis personajes femeninos bastante poderosos. Pues vamos a darle. A mí cuando me dijiste el tema, lo primero que se me vino a la mente fue una de mis lecturas más recientes y que creo que al final resulta bastante obvio, pero es un libro que he visto pero no lo suficiente, entonces dije, bueno, vamos a hablar de él. Es Hola Preciosa, de la autora Ann Napolitano, y básicamente este libro está protagonizado por mujeres, específicamente por Julia. Conocemos la voz y los deseos y toda la personalidad de Julia, que es esta chica que tiene 4 hermanas más, 3 hermanas más. Wow, lo acabo de leer y ya se me olvidó. 4. Sí, creo que sí. El punto es que pues creció justo en esta familia rodeada de mujeres y cada una tiene una personalidad muy única que nos van mostrando a lo largo del libro. La diferencia con Julia es que ella desde un principio es bastante determinada y obstinada a lo que quiere para su futuro. De hecho, en algún momento llega a desesperarte como su rigidez ante las cosas y con esta idea idealizada que quiere para su vida, porque está como muy segura de los pasos que quiere dar y va a hacerlo contra todo pronóstico, ¿no? Entonces como que empieza a mostrarte que no está bien como tanta estructura y tal. Entonces con ella me gustó mucho que al final vimos esa evolución de personaje. Me encantaría entrar en detalles, pero caería en terreno de spoiler. Y tenemos como su crecimiento de cómo es que dejó como esta parte de tener metas y objetivos claros también para preocuparse por su salud mental y emocional y dejarse fluir un poquito más, que creo que es un gran acierto en general del libro, como hablan de la salud mental. Y sus hermanas, por otra parte, te van mostrando diferentes facetas o ámbitos de la vida en donde tienen un carácter o una manera de ser que destaca, ¿no? Una de ellas es artista y por la época en la que está ambientado, que empieza creo a partir de los 80s, pues te va diciendo que no es tan sencillo que se forjen un camino en la onda laboral o que tengan como mucha aceptación por parte de la sociedad para los sueños o metas que quieren lograr, pero bueno, una de ellas empieza a lograrlo a través del arte y termina haciendo un montón de murales en su ciudad y la gente la va reconociendo de forma internacional y así. Entonces me parece muy bonito que a pesar de todas esas adversidades y a pesar de toda la situación social,
logra como sacar ese sueño adelante. Hay otra de ellas que está apasionada por la literatura y que al final es una coprotagonista bastante interesante porque es como la que justo es como la contraparte de su hermana Julia, ¿no? Es como que la que menos tiene una visión clara de lo que quiere, pero a la vez sí, y va en contra de la norma y de lo establecido. Entonces creo que es un contraste muy bueno entre cómo desde diferentes trincheras puedes mostrar tu poder, tu carácter, tu determinación para lograr tus objetivos y que no por lo que esté dictado, sino básicamente por lo que cada una anhela. Entonces, al final es una lectura bastante emotiva y bonita. Cae en ciertos clichés y estereotipos, pero creo que se mantiene dentro de una línea bastante interesante. Hay lectores que lo han comparado con Mujercitas, otros que les parece como una comparación bastante absurda. Me imagino yo que fue uno de los objetivos, ¿no? Hacer como esta historia moderna con guiños a una historia que es muy clásica y que también es muy reconocida por la amistad y el lazo y la hermandad que hay entre estas protagonistas. Sí, amiga, de hecho te iba a decir que me daba vibes de de Mujercitas, pero sí, digo, yo creo que es muy fácil como revisitar el tema que se vive dentro de Mujercitas porque al final, pues, una historia de hermanas es muy fácil de llegar a ello, ¿no? Porque es algo demasiado cotidiano o demasiado común. Pero qué interesante, la verdad, yo conozco ese libro por ti porque tú has estado hablando de él últimamente. Y sin duda yo creo que sí me lo voy a anotar. Hay veces que sí se me antoja mucho como un tipo de lectura en específico en donde la carga de las mujeres está bastante alta dentro de la historia. Y de hecho, del primer personaje que voy a hablar y del libro que voy a hablar, me pasó muchísimo esto. Yo cuando me llegó el libro de El Círculo de Mujeres de la doctora Tan de Lisa C., yo dije, ay, qué padre, una historia como que de seguro se trata, porque no leí realmente la sinopsis, dije que seguro se trata de pues una comunidad de mujeres que pues la están rompiendo, ¿no? En su época, que empezaron rompiendo por ahí estigmas, porque en China, de los 1500 por ahí, usualmente las doctoras no era algo, o curanderas o algo así, no eran muy comunes. De hecho, cero comunes. Entonces, que tuviéramos por ahí una generación que empieza con una abuela en donde toda la parte de la medicina va formando parte de su historia de una forma pues bastante grande e importante. Dije, me va a encantar esta parte. Y sí, la verdad es que es una historia llena de diferentes personajes femeninos, desde las concubinas de su abuelo, desde su propia madre. Luego tenemos a la protagonista, que es esta nieta que ve de primera mano, así en el primer capítulo literal pasa una muerte súper fea, que la marca mucho a ella y dice, es que me hubiera gustado saber qué hacer, o sea, realmente ser de ayuda. Entonces es donde empieza a ir con su abuela para aprender toda esta parte de la medicina china. Dentro de esta historia vemos también como a cierta clase de clase social en las mujeres es a las que se les vendaban los pies y que les hacían los pies de loto, los pies chiquitos. Y vemos toda esa práctica que, lo siento, a lo mejor se va a escuchar como muy feo, pero se me hace una tortura en vida, o sea, porque aparte se lo empiezan a hacer a las niñas a partir de cierta edad. Entonces imagínate caminar con ese dolor y hasta que se te van rompiendo los huesos y deformando hasta que lleguen de ese tamaño. Se me hace una cosa tremendísima, pero vemos que hay digamos que un distintivo de que esto solo se hace en ciertas familias de cierta clase social y como a otras niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque no están casaderas para hombres que busquen eso. Entonces aquí teníamos la mejor amiga de la protagonista, que era Meilin, que ella la conoce porque su mamá, digamos que era como la partera de cajón de su familia.
Entonces ella, con una edad similar a la protagonista, pues empiezan a hacer amiguitas, ¿no? Pero su mamá no estaba, bueno, su familia no estaba como muy de acuerdo que fueran amigas y luego cuando la protagonista se casa, no querían que fueran amigas porque ella era de otra clase social. Entonces, ella como protagonista le dice a Maylin de que no, tú vas a ser mi amiga de que toda la vida a no me importa porque de ti yo voy a aprender lo que es la labor de partera, ¿no? Porque era lo que hacía su mamá. Me encanta esta historia. La amistad vemos cómo la vida de las mujeres a través de su clase social es diferente en esa época, pero cómo entre ellas se iban sosteniendo una a la otra, entre sus problemas que tenía cada una en sus familias, en sus círculos sociales, cómo se apoyaban y no se soltaban la mano. Es una amistad preciosa, que también una amistad bastante real, porque obviamente de repente había envidias, había por ahí enojo o coraje, pero que vemos como la amistad es un poco más poderosa que todo lo demás. Y por eso para mí Meijin, o sea, como digamos que lo que cumple ella, más allá de un soporte de amistad y todo esto, es ver la vida de las mujeres fuera de cierto abolengo. Entonces a mí me gustó muchísimo y una amistad que dices, híjole, qué bonito, porque bien real, pero de esas que no se sueltan la mano todo el tiempo, o sea, que están siempre ahí para ellas y que la otra siendo rebelde porque era su amiga y de que saliéndose de su casa para ir a verla a escondidas. Y yo, ay, qué hermoso. O sea, en lugar de un amor prohibido es una amistad prohibida. Entonces, no sé, es muy bonito y dentro de todo el libro hay personajes femeninos muy poderosos. O sea, el libro también tiene thriller, entonces, o sea, el thriller alrededor de una tía que era la tía solterona, ay amiga, me encantó, o sea, me encantó, pero sí, hay bastantes personajes femeninos muy, muy importantes, pero sin duda Meilina para mí fue de que, ay no, me encantó, me gustó muchísimo todo lo que representa. Fíjate que conocía el título, pero no los detalles de la trama y justo creo que también está muy bonito cuando los libros reflejan los diferentes lazos que se pueden formar entre mujeres, ¿no? Porque habrá relaciones que ya están más exploradas como a lo mejor la maternidad o justo pues relaciones de pareja o cosas así, pero cuando encuentras este otro tipo de vínculos también te refleja mucho situaciones que has vivido de forma directa o indirecta y se me hace bien mágico. Y hablando de cosas mágicas, creo que era inevitable no incluir acá a Brit Mary estuvo aquí de Fredrik Backman. Eh, Siento que cuando pensamos en mujeres poderosas o en el término de una mujer como luchona o aguerrida o este tipo de situaciones, inmediatamente a lo mejor se nos viene a la mente alguien joven y con esta característica de el futuro por delante y sabe lo que quiere para su vida, pero ¿qué pasa con esas mujeres que a lo mejor ya pasaron muchos años de su vida, que ya han tenido como diferentes situaciones, pero que también tienen como metas o propósitos, ¿no? Entonces, la protagonista de esta historia, por supuesto, es Brit Marie, que es una mujer de 60 y tantos años que se acaba de separar de su pareja de toda la vida porque le fue infiel. O sea, punto número 1, pues desde ahí ya dices, híjole, no es tan sencillo que alguien deje una relación de tantos años. Y número 2, ella decide que necesita ser independiente y que necesita hacer algo para mantenerse activa tanto en mente como en decir quiero sentir que puedo hacerlo yo sola. Entonces intenta aplicar para varios trabajos y por la edad nadie le está dando como el trabajo que busca, ¿no? Hasta que así como por la insistencia que tiene esta mujer, la mandan a ser la cuidadora o la guarda de una tipo bodega en un pueblito ahí en medio de la nada. O sea, el trabajo más inventado de la vida como para quitarse de encima a esta mujer. Que dicho sea de paso, aparte tiene una característica muy particular, que es que tiene obsesión con la limpieza, ¿no? O sea, en general tiene TOC, pero lo muestra más con la obsesión a la limpieza. Y me gusta que
Fredrik siempre construye este tipo de personajes un poco inadaptados o poco ah, como compaginados con su entorno. Y esta mujer es el claro ejemplo porque llega a esta ciudad donde todo el mundo, bueno, no es ciudad, es un pueblito, donde todo el mundo se conoce de hace años, entonces está como con este estigma de porque es una señora que viene aquí de la nada y poco a poco va mostrando parte de su personalidad y de su vida y te hace saber que siempre ha tenido anhelos y sueños y metas que por una u otra cosa no cumplió. A lo largo de la historia vemos como esta parte romántica o amorosa que vivió y está viviendo en el presente. Entonces me encanta porque al final se te olvida la edad que tiene y simplemente te enfocas en que está haciendo lo posible por salir de sus propias como pues de sus propios errores o de sus propios vicios, ¿no? Porque aprende a aceptar y aprende a tener ese eh, dejar ir y empezar a actuar de manera diferente a como lo ha hecho toda la vida. Y creo que ahí reside el hecho de que haya pensado en esta historia. Me parece bien valioso que alguien decida romper patrones después de tantos años de tener tan arraigadas las costumbres y cosas así. Y el final es una joya, o sea, me parece increíble cómo hay un cambio tan drástico y que incluso yo como lectora tenía una cierta expectativa como digamos tirando a lo que debe ser y cuando pasó lo diferente dije, bueno, es que tiene razón, o sea, si no, no sería como coherente con todo el mensaje que nos quiere dar. Y la verdad es que es un libro muy divertido, con un montón de ideas y que valoro muchísimo que ella sea como el eje de toda la historia y que alrededor de ella terminen pasando un montón de situaciones. Aquí sí hay personajes muy variados y creo que Freddy juega mucho con el contraste de las edades, porque al final ella termina conviviendo con chavos muy chavos y con el sexo opuesto casi siempre y o sea como que te va mostrando cómo es su convivencia con personas que nunca pensó que fuera a convivir y eso me parece muy muy icónico y les repito, el final es como la joya de cerrar su crecimiento y su forma de ver la vida. No sé, me parece que está muy bien construido su personaje y terminas admirando como la valentía que tiene para enfrentar un montón de situaciones. Qué padre, amiga, un eterno pendiente, uno más pendiente de Fredrik Backman, que sí, desde el año pasado antepasado que estuvo en tu top, ¿no? Ahí lo tengo en la mira. Yo, fíjate que en diciembre yo leí el libro de Las noches habitadas de Alma de L. Murillo. Es una novela llena también de personajes femeninos muy interesantes, pero hubo dos que fueron mis favoritos. Uno fue Carlota, que es como la más joven dentro de esta historia, que es una chica que está en preparatoria, que tiene por ahí ciertos problemas en casa, que no la dejan dormir. Entonces tiene un insomnio crónico que vive toda su familia, o sea, toda su familia tiene insomnio. Entonces empiezan a tomar ahí como atención a eso y a esto también ella tenía problemas como de ansiedad y eso le hacía comer mucho, entonces tenía también todo el tema del peso, ¿no? Pero es uno de los personajes más ácidos, con un humor increíble que me botaban de la risa porque el humor estaba súper oscuro, pero súper bien aterrizado. Entonces ella, digamos que tenemos la perspectiva de su mamá, de su tía, que era la hermana de su mamá, y ella, y la de la vecina, que es Magdalena. Magdalena, esta vecina que si nosotros nos pusiéramos a vivorear a esta persona, veríamos a una persona súper segura de sí misma, súper arreglada, un estereotipo de mujer de negocios, corporativa, que tenía chofer, que tiene pues muchos lujos y que usualmente llegaba a su departamento con hombres diferentes. ¿Por qué? Porque es una persona que le gusta mucho explorar su sexualidad
y te platica sobre, digamos que diferentes encuentros que tiene, y la verdad es que deja muy mal parados a los hombres, o sea, en el sentido de que cuenta de repente cosas que no fueron, digamos, satisfactorias dentro de sus citas. Y de hecho, el meollo de ella es que se encuentra como en un vacío bastante grande, en donde sí tengo un gran trabajo, sí, soy muy buena haciendo lo que hago, tengo todos estos lujos, tengo mi propio departamento, soy como autosuficiente, no necesito a nadie más, pero ¿qué pasa cuando hay ciertas cosas que realmente sí te da otra persona, ¿no? Entonces, ese vacío le empieza a llevar a hacer y a cometer muchos errores. Entonces, vamos a ver qué decisiones toma ella para arreglarlos. Es un personaje súper, súper interesante, muy bien construido. De hecho, todos los personajes femeninos dentro de esta historia, mega bien construidos. Es un libro que se coló en mi top, o sea, porque me encantó. Es una historia fuerte, es desgarradora, toma muchísimos temas desde el incesto, la sexualidad femenina, trastornos mentales, salud mental en general, infidelidad e inseguridad. Entonces, se los recomiendo mucho, pero principalmente Magdalena se me hizo uno de los personajes más interesantes, sin quitar que los demás también lo son, porque creo que más de una persona hemos pasado por diferentes cosas que cada uno de estos personajes ha vivido, ¿no? Entonces, sí, se los recomiendo muchísimo. De hecho, es mi libro favorito de Almadelia ya. Creo que de todo lo que he leído de ella, esto es una joya. Oye, es que creo que justo cuando las historias o la forma en que te presentan a un personaje tiene como tantas capas y complejidades de por medio, hace que lo disfrutes más, ¿no? Porque te muestran, sí, a lo mejor como alguien que podrías decir tiene la vida perfecta, pero luego está esta parte de la debilidad y de cómo se enfrentan como a esos demonios internos. Entonces, súper me llama la atención, sobre todo porque siento que he leído muy poco de Almadelia y es una autora que recurrentemente está mencionada por ti y me da mucha intriga porque lo que he leído me gusta, entonces espero pronto acercarme a más títulos. Yo por mi parte voy a mencionar a Alicia, la protagonista del libro Basura de Silvia Aguilar Seleni. Este libro creo que lejos de romantizar esta situación, muestra mucha fuerza por parte de esta niña que al final de cuentas termina creciendo siendo como un poco más adulta, y que justo de muy pequeña fue abandonada en el basurero municipal de Ciudad Juárez. O sea, ya con eso sabes que es una historia que te va a mostrar situaciones muy amargas y muy crudas, pero que al final te habla también de cómo supo sobrellevar cada una de estas complejidades que tiene su historia. Termina siendo como una especie de líder en el basurero municipal porque nos cuenta que justo las personas que viven en esta situación tienen todo un tipo de organización para poder sobrevivir en este entorno, ¿no? O sea, cómo clasifican la basura, cómo se reparten como lo de las ventas, como todo lo que logran hacer a través de el reciclaje y todo lo que implica tener como este territorio y dividirlo, ¿no? Y después, o sea, hay un inter bastante importante, pero que no quiero detallar para no caer en spoilers. Nos va mostrando otra Alicia más madura, también ante una situación desconocida, conviviendo con más mujeres que la han pasado fatal y que nos van mostrando de todas formas esas fortalezas y la solidaridad que tienen y la empatía que tienen por el caso de cada una, ¿no? Entonces, creo que con esa historia me sentí como cercana en el sentido de es que a veces uno no valora como todos los elementos que tiene, ¿no? O sea, no estoy ni de lejos de haber vivido algo similar, pero sientes como está ahí esa determinación
para hacer algo diferente o como para tener en tu mente los objetivos que quieres para un futuro, ¿no? Creo que ahí habla justo mucho de esos vínculos y de tener a alguien que te pueda apoyar a pesar de que todo esté, o sea, para el carajo, ¿no? No sé, me parece durísimo y ojalá no existieran este tipo de historias, pero al final de cuentas también muestran que hay como mujeres muy aguerridas en todos los sentidos y fuera de lo que creemos que es una mujer como realizada o empoderada, también están otras personas que te muestran que hay fortaleza en muchos sentidos. Oye, amiga, me encanta porque yo creo que sin querer queriendo estamos hablando de libros en donde las edades o el paso del tiempo tienen mucho que ver. O sea, tanto en los personajes como en la historia. Entonces me parece bastante interesante. Yo también les recomiendo muchísimo Basura. Es un gran, gran libro. Y creo que en general lo que escribe Silvia Aguilar Seleni, súper recomendado. De hecho, en mi reto de lectura que lo tengo este año muy presente porque lo anoté y lo tengo casi creo que en la mira todo el tiempo. Tengo que quiero leer Una falsa diarista, que es una novela. Entonces, pues sí, qué bonito y sí, sin duda, si tienen la oportunidad de leerlo, no lo desaprovechen. Yo quiero hablar de otro personaje que fíjate que es una relectura que hice para el club de lectura de Jauría Lectora, que tenemos el Círculo de Vampiros, y me tocó hacer relectura de guía de club de lectura para matar vampiros de Grady Hendrix. Ya saben que Grady Hendrix es uno de mis favoritos. Y fíjate que haciendo como toda esta recapitulación y revisitación de los personajes y de la historia, me di cuenta que uno de los personajes que digamos que está como secundario tiene un valor bastante grande dentro de la narrativa. Hay, digamos que, dos motivos por lo que digo esto. Uno no lo puedo decir porque sería spoiler, pero el otro es cómo ella tiene un pensamiento bastante claro de quién es el villano dentro de esta historia. Y a ella, digamos que nadie va a venir a chamaquearla, de cuenta, ¿no? Entonces ella sufre ataques, ella forma parte dentro de este plan para realmente tomar cartas en el asunto de este villano que viene siendo el vampiro dentro de esta historia. Y me gustó mucho cómo, número uno, manejaba ella las situaciones. Obviamente ella siendo una mujer negra que se dedicaba a hacer aseo en las casas de estas señoras, digamos que de clase acomodada de un vecindario dentro de la misma ciudad, pero vemos ahí la diferencia en las clases sociales, pero vemos como ella tenía digamos que su forma de pensar y la forma de hacer las cosas bastante definida, porque para empezar ella no se esperó a ver qué estaba pasando y manda a sus hijos lejos de donde estaban porque los niños estaban corriendo peligro en la comunidad. En lugar de las otras señoras que, digamos que acataban orden de hombres, que volteaban a ver hacia otro lado, ella dijo, pues será melón, será sandía, pues no, o sea, yo voy a mandar a mis hijos lejos porque me preocupan realmente que sigan aquí, ¿no? Entonces, vemos cómo ella va tomando decisiones que nosotros, como viéndolo desde afuera, vemos que pues eran lo correcto y de cómo también ella era un poco la voz de, digamos que de la diferencia o de, digamos que tenía como sus pensamientos bastante claros y decisivos y eso hacía un gran contraste con todo lo mental de las demás protagonistas, personajes femeninos dentro de esta historia. Entonces, bien poderoso ese personaje. También hay un sentido también mucho de esta persona que cuida realmente a otras personas, ya sea por trabajo o por cariño. Y sí, un personaje que bien poderoso y que me gustó mucho revisitarlo y poderlo explorar más por acá. Bastante fuerte y sí, me encantó. O sea, me gustó muchísimo cómo ella no se andaba con medias tintas ni nada de eso, te decía las cosas como eran, directo, sin importar si eran sus jefas para quien limpiaba sus casas, de que no les decía
y listo, ¿no? Y también era una persona muy prudente, o sea, a pesar de que no se quedaba callada y tenía conversaciones que tenía que tener, era bastante prudente. Entonces, personajazo, me gustó muchísimo. Y eso es la magia de las relecturas, ¿no? Cómo te da otro enfoque y te permite apreciar a los personajes por completo, porque a lo mejor ya sabes qué va a pasar, entonces ya no estás preocupado en eso, sino más bien en ver otro tipo de detalles. Igual, otro pendiente para mí, el autor en general, pero este libro. Em, para concluir, tengo una trampa, pero esta trampa es muy rápida, porque había pensado en hablar de, en general, la saga de Blackwater, que creo que es un claro ejemplo de personajes femeninos poderosos en un montón de gamas, ¿no? O sea, desde la edad, desde la parte laboral, personal, hasta mágica, si te gusta ponerle ese título. O sea, si quieren una saga cortita, entretenida, con personajes femeninos poderosos, lean Blackwater, ¿no? Esa trampa yo también la tenía, amiga. O sea, estamos conectadas, por eso somos amigas. No lo puse en el guión porque sí lo quería mencionar antes de terminar el episodio, porque sí quería poner uno, pero dije, es que ¿cuál pongo? O sea, voy a terminar hablando de absolutamente todas las mujeres dentro de esta saga. Que, oigan, obliguen a Caro porque yo quería hacer un episodio de Blackwater y no quiso. Entonces dejen su puntito mitotero en el episodio de YouTube. Y si llegamos a 10 puntitos mitoteros, hacemos el episodio de Blackwater. Sorry, amiga. Bueno, Tuve que llegar a medidas fuertes para hacer ese episodio. una vez dicho eso y recalcando la recomendación, pensé también en este otro que tiene a Sofía y a Clary, que es su suegra, en el libro de Black Star. De hecho, justo por eso me dio mucha risa, porque estaba con, ay, pues Blackwater, y luego estaba viendo en Goodreads. Ya saben, yo siempre recurro a mi memoria de Goodreads para ver qué he leído. Dije, claro, este libro tiene casi que exclusivamente a estos dos personajes, ¿no? O sea, como si solo existieran ellas. El libro es de María Eugenia Mayobre y nos habla de Sofía, que es una mujer joven que tiene diferentes problemas alimenticios y una depresión bastante severa, funcional, pero al final de cuentas es severa. Y como que se impacta más su vida cuando su suegra le dice que tiene una enfermedad terminal. Si no me equivoco, es cáncer. Entonces, yo pensaría que eso la iba a tumbar todavía más y que iba a irse por la idea de cómo afectaba eso su relación con su pareja y tal. Y no, o sea, la pareja no existe más que para que sea o sea, para que Clary sea su suegra. De ahí en más creo que casi ni lo mencionan, porque justo la suegra tiene toda la personalidad, digamos, opuesta a Sofía. Es una persona súper positiva, extrovertida, que no muestra ningún tipo de debilidad, que es muy viajera, que tiene como muchas características que Sofía admira y que le gustaría en algún momento poder experimentar, pero dado a su depresión, siente que no puede hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese es el punto de unión y van creando un lazo todavía más sólido del que tenían, porque saben que ya no queda mucho tiempo para que puedan compartir. Y al final nos muestra un viaje muy bonito y una reflexión bastante profunda de cómo Sofía se ha sentido toda su vida y de qué vínculo o de qué situación sentía que le faltaba en su vida para ir aceptando más cosas y tener más claras ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no sé, me parece bien mágico porque al final nos revela que también Clary obviamente pues te muestra lo bonito y no sé qué, pero claro que está súper temerosa y claro que tiene un montón de incertidumbre por lo que se avecina para su muerte y, o sea, tiene todas esas cosas escondidas que comparte con Sofía y se me hace bien bello, sobre todo porque pues siempre se ha hablado de esta relación, este,
nuera y suegra y como todo, como no es buena, ¿no? Y como... O sea, Blackwater, acabamos de hablar de Blackwater. O Ajá, sea, entonces acá es como lo opuesto y otra vez, o sea, no puedo hablar de la parte que me parece todavía como más mágica y wow de la historia porque les arruinaría por completo la historia, pero me parece un acto de valentía y de determinación tan enorme de parte de ambas y nos da un crecimiento porque ninguna como que quiere esta situación, pero al final terminan cediendo por la otra, por el amor que se tienen, por cómo logran compenetrarse, que me parece bien bonito. Siento que nunca había oído que se explorara este tema de esta manera. Y es eso, que como en toda la atmósfera del libro tenemos su interacción, sus diálogos, sus pensamientos, se te olvida que existen como las demás personas o que hay un hijo ahí de por medio y, o sea, lo mencionan como que de pasada, ¿no? Y digo, qué bello, o sea, qué bello cómo logra crear esta historia. Eh, y no sé, siento que también es un libro que necesita más reconocimiento y por eso quise incluirlo acá. oye, de hecho yo no lo ubicaba. O sea, no sé cuál es. El libro está por Hachette y tiene una portada azul con una como combi o... Ya ¿Ya sé sabes cuál cuál es. es? Ya me dijiste la combi y ya Ajá. supe cuál es. Qué interesante, amiga. No sabía de qué iba. Sin duda me lo voy a anotar. Y solo, este, para reforzar la parte de Blackwater, yo creo que es muy interesante ver la construcción de mujeres hechas por un hombre, que sabemos que, bueno, sí era parte de la comunidad LGBT y todo, pero creo que Michael McDowell tenía una forma bastante magistral de construir personajes femeninos, no solamente durante una etapa de su vida, sino vemos cómo en algunos desde que nacen hasta que llegan al fin de sus días y otros de que tienen, que viven en una parte, la última parte de su vida, ¿no? Y vemos pasar años y años y años, por lo tanto, generación tras generación de mujeres, porque al final es una saga matriarcal. Entonces es muy, muy interesante. Y hablando de la parte matriarcal de las historias, a mí me gustaría cerrar con un personaje que me parece extra poderoso. Es un personaje de la vida real, porque esto viene siendo las memorias de la escritora Frida Cartas, y es la mamá de Frida, dentro de Transporte a la Infancia. Aquí ella en Transporte a la Infancia nos cuenta la vivencia de cómo desde niña pues ella sentía que estaba en el cuerpo equivocado, nos cuenta cómo fue la relación con sus padres y de cómo era una relación totalmente blanco y negro con cada uno de ellos, eran agua y aceite, y vemos situaciones muy, muy poderosas de cómo es que la mamá de Frida protege a Frida contra muchos factores sociales, emocionales, y de cómo su mamá siempre la hacía sentir como una hija más, la aceptaba sin duda alguna. O sea, era una comprensión como el que yo siento que debería de ser. O sea, hay una parte, por ejemplo, esto no les voy a hacer spoiler 100%. En la portada viene unos pantaloncitos azules con unos zapatitos amarillos abajo de las letras. Y hay una escena en donde Frida van a ir a una tienda así departamental y Frida quiere unos pantalones de color, bueno, creo que son amarillos, no me acuerdo si los pantalones son amarillos y los tenis eran azules o viceversa, pero digamos que pues estaban en el departamento de niñas, ¿no? Digamos que eso fue hace mucho tiempo, entonces la ropa en ese tiempo todavía tenía género y la dependienta de la tienda insistía en que porque quería esos pantalones y eran de niña y ella claramente era un niño, digo todo esto con comillas, ¿no? Entonces vemos cómo la mamá toma
o sea, hay un diálogo ahí súper poderoso entre querer ella proteger a Frida y también como medio, pues, hacerle ver el error a la dependienta, ¿no? Ese capítulo para mí debería ser un libro ilustrado para infancias. O sea, no, poderosísimo. Lloré, como no tienes una idea, pero se me hizo una aceptación de que sí, tú quieres este pantalón amarillo, sí. O sea, mídetelo, a ver, ¿cómo se te ve esto y lo otro? Y ver cómo la cara de la dependiente y todo, de que, oye, es que no te estoy preguntando, o sea, deja que mi hija de que, o sea, sea feliz, ¿no? Igual también agarró unos tenis que creo que eran azules, pero con brillos y cosas así. Y como para ella, pues, normalizando porque pues es ropa, o sea, y pues mi hija quiere esto, ¿por qué no se lo voy a dar? Ay, no, amiga. O sea, y digo, no crean que todo era miel sobre hojuelas. Al final del día es una relación hija y madre. Hay roces, hay actitudes. Al final luego Frida crece y se vuelve adolescente. Entonces, pues todo esto, pero su mamá nunca la negó. O sea, nunca la negó, siempre la aceptó y se me hace un discurso muy, muy poderoso. Entonces, sí, ay no, o sea, y de hecho cuando tuvimos una sesión con Frida, yo sí le dije que el personaje, o sea, dije, o sea, tu mamá dentro de tu historia, wow. Entonces, sí, o sea, es muy, muy bonito. A mí me marcó bastante este personaje. Me parece muy adecuado que cerremos de esta manera porque al final también habla de cómo hay mujeres poderosas en todos los aspectos de la literatura, o sea, no solamente en libros de ficción, y sobre todo con el mensaje que tiene este libro, que no lo he leído, pero sé que es bastante fuerte. Me gusta que haya sido la forma en que concluimos este episodio de recomendaciones. Vamos a estar esperando las suyas porque siempre nos encanta agregar también libros a la lista por leer, entonces déjenos sus comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Ser Humilde Opinión en Instagram y TikTok. A Caro la encuentran como Aries en Libros y a mí como Leer en Todas Partes, ambos usuarios con _ intermedios en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.